Estamos hablando aquí de la redención. ¿Quiere decir usted la redención? Sí, si usted lo repite, usted se va a acordar con más facilidad. Quiero que recuerden bien. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el libro, por ejemplo, vamos a hablar de la historia del país. La pregunta es, ¿cuál historia? Está una historia de la política, está una historia del comercio, está una historia de la agricultura, está una historia de lo militar, está una historia agrícola. ¿Me están oyendo? Es la misma historia, el mismo país, pero son diferentes, ¿verdad? Conceptos de la historia. Las leyes también, ¿verdad? Cómo las hayan venido cambiando, la historia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cosmovisión, es la manera como vemos el universo. Y aquí tenemos entonces nosotros diferentes líneas que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis habla acerca de la historia de la iglesia, habla acerca de la historia de los gobiernos, habla acerca de la historia de la cultura. Y ustedes van viendo entonces que es un poco complejo, ¿verdad? Para saber, esto va aquí, esto va allá, esto va acá. Entonces, hay dos capítulos dedicados a la historia de la iglesia, que es el capítulo 2 y el capítulo 3 en Apocalipsis. Entonces, cuando ustedes leen la escritura, pueden entonces comprender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Y aquí estamos viendo nosotros una cosmovisión basada en la redención. Y aquí vemos entonces cómo el hombre fue creado con un proyecto divino, falló a este proyecto divino, perdió la imagen de Dios, se divorció de Dios, entonces pecó. Viene una maldición, pero viene una esperanza. ¿Están conmigo? Pues desde el capítulo 3 ya se está hablando de la redención. Y le dice, la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente estarán en guerra, dice, y finalmente el que va a triunfar es la simiente de la mujer. Está hablando de la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo y la obra de Dios, la iglesia, que en Apocalipsis aparece en el capítulo 12, ¿verdad? La mujer que está dando a luz y un dragón que está enfrente de ella. Pero ven ustedes más adelante que el proyecto de Dios volvió a fallar, no por Dios sino por los hombres. Entonces Dios trajo un diluvio y finalmente hizo Dios un pacto, y en este pacto incluía toda la creación. Por eso Dios entonces plasmó como señal del pacto, ¿verdad?, un arco iris, y lo puso entonces en la tierra, en el planeta. Y esto es una señal de que Dios no destruiría más la tierra otra vez. ¿Están conmigo? Entonces es un pacto donde Dios le da el poder al hombre, le da autoridad al hombre para llevar a cabo el proyecto de Dios. En relación a Adán y en relación a Noé, Dios les dice lo mismo. Les dice: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Pero las otras dos no se las dice a Noé, solo a Adán. Sojuzgad y señorear. El hombre había perdido la autoridad. Más adelante vemos nosotros que Dios hace un pacto con Abraham. ¿Están conmigo? Y entonces Dios provee un cordero, y esa es la señal del pacto, que más bien está en el cuerpo. Dice que había una operación que le hacían a los hombres, que le quitaban el prepucio en sus genitales. Y este era un pacto a nivel personal, donde la persona era afectada en su cuerpo, como señal de renuncia a lo malo, a lo perverso, a lo pecado. Entonces vemos nosotros que Dios hace un pacto con él y provee, hay una provisión para el problema del pecado. Habló de redención. Vamos a suponer que estamos redimiendo la vida de una persona. Esta persona es un alcohólico, es un drogadicto, es una persona en la calle, pero luego después recibe a Cristo, pero termina ahí. No, falta la redención total. Y la redención total, bueno, será en su culminación en la eternidad, pero aquí comienza un proceso de restauración. Entonces esta persona comienza a ser transformada, entonces está siendo redimida. ¿Están conmigo? Entonces no solamente deja eso, pero también su vida cambia, su honor, su dignidad, sus relaciones, ¿verdad?, su manera de ver y de conducirse en la vida. Entonces vemos nosotros aquí que Dios establece un pacto con Abraham. Si se fijan, desde el principio un cordero. Ese cordero habla de ¿qué? De la restauración, de la reconciliación con Dios. Habla entonces de una renovación en la vida del hombre. El hombre comete pecado, pero Dios provee, da una provisión para el problema del pecado, para que exista una redención. Digan, eso es, Dios te está redimiendo, y eso es entonces el interés de Dios. Entonces hay un cordero que matan en Adán, también entonces hay un cordero que se está matando en Abraham, pero más adelante hay una ley que Dios da. ¿Cuál es el problema de la ley? La ley es justa, es buena, es santa. Entonces, ¿cuál es el problema? De que no te cambia.
Entonces dice el Señor, el que haga estas cosas vivirá por ellas, el que no las haga va a ser maldito. Entonces consecuentemente todos seremos malditos. Ahora vean ustedes entonces cómo funciona esto. Tú puedes hacer 1.000.000 de cosas buenas para toda la humanidad, pero cuando tú cometes un delito vas a ser juzgado por una cosa mala. No va a contar para nada todo lo bueno que hiciste. Robaste a alguien, abusaste de una niña, hiciste cualquier cosa, ahí se murió todo, porque la ley no te va a juzgar en base a lo bueno. Así es lo que dice la Escritura, que si cumples todo y fallas en una cosa, te haces acreedor del juicio de Dios y el rechazo, porque es como que hubieras cometido todas las cosas malas. Así es que todos somos culpables, y eso es lo que dice Pablo en Romanos, es que nadie es justo delante de Dios, todos somos pecadores. ¿Aló? Entonces establece un pacto, ¿verdad? Y un cordero por la nación. Y ahora vamos más adelante nosotros. ¿Quién? Aparece nuestro Señor Jesucristo para hacer un pacto diferente. Jesucristo de Nazaret viene a mostrar la calidad de vida como Dios viviera aquí sobre la tierra, pero también un modelo para que nosotros vivamos de acuerdo a esa dimensión en que Cristo se movió. Somos sus representantes, Cristo está en nosotros y ahora Él está actuando a través de nosotros. Ahora quiero que se fijen bien cómo es que funciona esto de Jesús. Él proclama una teoría, Él proclama una plataforma, y esta plataforma está fundamentada en el perdón. Ese es el punto. Por eso llama a la gente al arrepentimiento. Y siempre la gente ha sido salva, nunca por la ley, siempre por la gracia, y la gracia está basada en la fe. Entonces la idea es que tú no eres perfecto. La ley no te perdonaba, la ley te condenaba. Entonces todo estaba bajo juicio. Al venir nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Él entonces cumple la ley, y ahora el Señor nos llama al arrepentimiento para que haya un perdón en nuestras vidas. Entonces la base de nuestra fe, de nuestro cristianismo, está basado en el perdón que recibimos de Dios. Y esto es entonces el pacto que viene a hacer nuestro Señor. Él toma nuestro lugar, recibe nuestra culpa y recibe el castigo que tú y yo merecíamos. Entonces tú te bautizas como señal de pacto. Este es el pacto que hacemos con Dios. El bautismo. Si tú eres cristiano y no te bautizas, tú no has entonces establecido una verdadera relación con Dios. Pero también tú puedes bautizarte y no tener una verdadera relación con Dios. Entonces el bautismo debe representar algo que ha pasado en tu corazón. No es que el bautismo te hace diferente, es tu actitud que tienes cuando te bautizas. Entonces ahí te limpia Dios de todos tus pecados, y ahí hay una muerte. Renuncias a tu vida pasada, sales de nuevo del agua como una novedad de vida, una nueva vida para vivir para Dios. Renuncias a tu pecado, a tus intereses egoístas, y ahora tu vida le pertenece a Dios. Esta es una consagración que le hacemos al Señor. Él es un ser sagrado, y cuando tú te entregas a Él se llama consagración, recibes la santidad de Él, y eso es lo que se aplica a tu vida para ser fuerte. Entonces, ¿y qué pasa después que recibes a Cristo? Pues el asunto es que vuelves a pecar. Entonces Dios proveyó otra parte del pacto, que es la Santa Cena. La Santa Cena, ¿para qué es? La Santa Cena es para que te limpies tus pecados y para que hagas nuevos votos de santidad y de progreso, de cambio en tu vida. Y ahí entonces dice que vamos de gloria en gloria, siendo transformados por la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos da una provisión a nosotros. Ahora quiero que me escuches y que escuches bien. Si tú eres capaz de cometer un pecado y no sientes nada en tu corazón, eso es peligroso. Es muy peligroso, porque es una renuncia que estás haciendo al Señor. Si tú eres capaz de cometer un pecado y alguien te llama la atención y te dice algo y tú razonas en favor del mal, es más peligroso todavía. Si tú fallas una vez y vuelves a fallar otra vez, Dios siempre te va a perdonar, pero llega un momento en que ya no funciona. Ese momento es el momento más angustiante, es cuando Dios te abandona. Si tú pecaste, si sientes pesar, dolor, vergüenza, confusión y todo, es porque Dios todavía te está tomando en cuenta. Ese dolor que sientes por hacer lo malo es la gracia de Dios que te lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a la confesión, y la confesión te lleva a la renuncia. La confesión es como que yo estoy descubriendo al demonio, al pecado, al secreto que tengo entre Satanás y yo.
Es como que aquí están robando a alguien o alguien está abusando de una niña, pero nadie dice nada. Entonces sigue el enemigo ahí trabajando y es un secreto, te das cuenta, por miedo, por cualquier cosa o por conveniencia no lo denunciamos. Entonces viene el momento en que tú lo denuncias y lo sacas. Eso es un asunto radical en tu vida, donde estás estableciendo pureza y santidad en ti. ¿Están conmigo? Entonces sacas aquello en la confesión, el arrepentimiento, renuncias a ello. Y recuerda, el arrepentimiento verdadero es cuando tú renuncias al pecado. Si sientes que está malo, si reconoces que has ofendido a Dios, sientes dolor, pero puede ser que no sientas dolor, pero tú sabes en tu mente que es incorrecto, que has ofendido a Dios, y entonces toma la decisión de no hacerlo. Después te viene el sentimiento. Es como que tengas un amante, una mujer, no la quieres dejar. Estás esperando a no sentir nada para dejarla. No, tienes que tomar primero la decisión. Así como estás, así como te sentís, atraído y todo, y decir, no, aquí se corta esto. ¿Están conmigo? Después de la decisión de tu voluntad, que ese es el verdadero arrepentimiento, viene entonces la emoción. La emoción te puede durar una semana, un mes, un año o más tiempo, y te viene la fantasía, los pensamientos, los recuerdos, pero finalmente eso va a ser cauterizado. Eso no va a seguir más en ti. ¿Están conmigo? ¿Aló? Entonces estamos en esa parte, nos quedamos, ¿verdad? Donde ellos esperaban de que Jesucristo desplazara un ejército y tuviera un poder y toda la cuestión, y el Señor dice, vayan a decirle a Juan que las cosas no son así. Díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan y resucitan a los muertos. Amén, hermanos. O sea, otra cosa totalmente diferente. Ese es el reino, ¿te das cuenta? Y ese es el reino que va a triunfar. El reino del amor, el reino de la justicia, el reino de la solución a los problemas de la sociedad. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que nuestro cristianismo es solamente algo personal, individual. Ese es el gran problema. Lo que le ha pasado a los gringos, a los norteamericanos. Ellos han sido históricamente cristianos, pero es un cristianismo que ha sido en lo privado. Son buena gente, muchos de ellos son buena gente. Yo creo que los mejores cristianos que yo conozco son de los Estados Unidos. Son personas muy maravillosas. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que es solamente una cuestión personal. Entonces tenemos que ir más allá. El mismo Dios que dice que nazcas de nuevo es el mismo Dios que dice, en el mismo capítulo dice, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, ¿te das cuenta? Dios trata contigo, pero no te deja allí el cristianismo. El cristianismo tiene que trascender de ti al mundo para traer una liberación. ¿Por qué? Porque no es solamente una salvación de individuos, es una salvación cósmica del universo, del planeta. Entonces ahí está tomando parte tu vida en un proceso transformador para que la gloria de Dios pueda derramarse sobre nosotros. En esta pequeña introducción vamos a ver el tema de esta mañana, lo mismo que prediqué el domingo pasado. ¿Qué fue lo que compartí? El proyecto de Dios en Adán, el proyecto de Dios con Noé, el proyecto de Dios en Abraham, el pueblo hebreo y ahora nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ese pacto tiene que ver contigo. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú seas? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con todo el planeta Tierra? Voy a pedirles que abran su Biblia, por favor, en Romanos 8, versículo 18. 8, 18 de Romanos. Pues tengo por cierto que, ¿qué dice ahí? Las aflicciones ahorita que tú tienes, ¿qué? No se comparan, dice, con la gloria que nosotros han de manifestarse. Digan ustedes, la gloria de Dios se manifestará a través de mí. Ahora, imagínate tú estudiando una carrera difícil, medicina. Estás dándole. Ese es un sufrimiento que tienes. Te limitas a placeres, a diversión, ¿verdad? No puedes andar con novia, estar dando, lo más seguro es que no vas a terminar tu carrera. No puedes andar viendo partidos, no puedes andar viendo películas, shows y todo. ¿Por qué? Porque estás enfocado. ¿Y qué dice que la Escritura? Que tenemos en el presente, dice, tenemos aflicciones, tenemos dificultades. ¿Están conmigo? Tú no tienes que evadir los problemas, las dificultades, tienes que enfrentarlas. Pero dice que ese sufrimiento que tiene ahora ese médico que está estudiando no se compara, dice, con lo que viene después. Va a tener una mejor oportunidad, va a tener mejores ingresos y va a poder ayudar a más personas también como médico. Entonces dice aquí que no son comparables las aflicciones con la gloria venidera que nosotros ha de
manifestarse. Digan, la gloria de Dios se va a manifestar a través de tu vida, de mi vida, de nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos experimentando nosotros? Hay un pasaje que dice, como las aguas cubren el mar, ¿qué va a pasar? Digan, toda la tierra, dígalo, ¿será llena de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. El mundo va a conocer la gloria de Dios. ¿Y en quién está esa gloria depositada? Jesucristo es el resplandor de su gloria. Y esa gloria que tú me diste, dice, yo les he dado. Tienes la gloria de Dios en ti. ¿Cuál es esa gloria que va a ver el mundo? Es la presencia de Dios a través de tu vida. ¿Dónde? Invadiendo toda la tierra, hermanos, la gloria de Dios. En contraposición de una cultura de odio, de rencor, de resentimiento, de inmoralidad. Y ahí surge entonces tu vida para dar un mensaje a la humanidad. No son comparables, dice, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ahora, mira lo que dice más adelante, el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿qué es? Está guardando, dice, que los hijos de Dios se manifiesten. Ahora piensa tú entonces, anhelo ardiente, esto es una cosa increíble. La idea es de que hay un deseo de la creación. La creación está esperando de que alguien la libere. Pero ¿cómo los esclavos pueden liberar la creación si no estamos entonces en regla? Y el anhelo ardiente, mira qué tremendo, es un deseo ardiente que tiene ¿quién? La creación. El anhelo ardiente de la creación es aguardar, está esperando, está guardando. Y tú sabes la ansiedad que da, ¿verdad? Cuando tú tienes un deseo de algo y no te llega, como cuando tienes una gran hambre, ¿verdad? Llegas a la casa y le dices la comida, ay, ve que habías comido, mi amor. No, mi amor, no he comido. Tremendo, ¿verdad? Hay una ansiedad. Pues la creación está así. ¿Y por qué? Dice aquí, miren, la creación fue sujetada a vanidad, dice. ¿Saben lo que es vanidad, verdad? Vanidad es lo contrario de gloria. Está la vana gloria y está la gloria verdadera, que es la gloria de Dios. Es la gloria que Dios pone en ti. Dice que la tierra está sujeta a vanidad. Y tú ves tanta vanidad en el mundo. El otro día veía un artista exitoso, ¿verdad? En la televisión, que lo estaban entrevistando. Y el entrevistador de repente le dijo, te noto que estás nervioso, le dijo. Así le dijo, sí, te veo que estás sudándole y que la vista la evades y todo ante las cámaras. Sí, estoy nervioso, le dijo. Pero ¿por qué le dice? Él gana por cada programita que hace, gana 1 millón por cada programita de televisión que hace. Y le dice, el problema, le dice, es que cuando yo actúo, no soy yo, le dice. Yo solamente tomo un personaje y nosotros somos especialistas en engañar con nuestros gestos y todo. Pero ahorita me estás hablando de mi vida. Y nunca nadie me ha preguntado de mi vida. Y nunca había abierto mi corazón a los demás. ¿Están conmigo? Entonces la vanidad es lo de afuera, es vano. Lo que tienes en el corazón es lo verdadero. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando, hermano. Cuando tú pecas, no solamente pecas y dañas tu vida, ni tu familia o tu casa, dañas el lugar donde vives. Estás expandiendo la maldición, la suciedad, donde hay brujería, donde hay odio, donde hay relaciones sexuales ilícitas. Estás trayendo, hermanos, impureza, estás contaminando la tierra. ¿Me están oyendo? Por eso es importante que tú liberes tu casa, donde vives, donde alquilas o donde compras, y que ese lugar sea una embajada del reino de los cielos. Mira lo que dice aquí la Escritura, que está sujeta a vanidad, dice, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20, ¿cómo dice? Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Digan todos esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tiene la creación? Algo está esperando la creación. Dice que tiene eso, ¿no? Está deseosa, porque hay un decreto de restauración. Hay un decreto entonces de reconciliación entre los cielos y la tierra. Y eso es la redención de la tierra. Dios no solamente está interesado en ti, sino que tú seas un agente transformador de tu mundo
y que el lugar o la familia o lo que tú haces en esta vida traiga una mejora cuando tú te mueras a como tú le encontraste. Dice aquí, por causa del que la sujetó en esperanza, porque también dice el versículo 21 que también la creación misma, dice, será liberada de la esclavitud de corrupción. ¿De qué quiere Dios entonces? ¿Contra qué está peleando Dios? Él está peleando contra la corrupción. ¿Y qué es la corrupción? La corrupción es producto de la separación de Dios. Tú te alejas de Dios, ya no lees, ya no vas a la iglesia, ya no te reúnes en el grupo, ya no oras. Y ahí comienza el proceso de corrupción en tu vida. Comienzas a inclinar tu corazón. Primero es un vinito ahí social que nos vamos a echar, ¿verdad? Pero después terminas de borracho. Una vez una droguita, después terminas hundiéndote en la desgracia de tu vida. Entonces dice aquí la escritura, será liberada de la esclavitud de corrupción. Ahora, ¿quiénes la van a liberar? Los hijos de Dios, tú, yo, nosotros. Pero ¿cómo vas a creer que un esclavo va a liberar? A nadie puede liberar a un esclavo. Los hijos de Dios somos libres. ¿Libres de qué? ¿Y libres para qué? Es la pregunta. Tú puedes ser libre de Dios y del bien para hacer el mal y hacer tu voluntad. O puedes ser libre del pecado, de tu voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Eso te constituye en hijo de Dios. Ellos son mis hermanos, dice. Ellos son mi familia. ¿Quiénes? Lo que hace la voluntad de mi Padre. Los hijos de Dios son los que están comprometidos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es nuestro trabajo? No es solamente un cristianismo personal, es un cristianismo que afecta el mundo en el que estás. En tu trabajo, tu escuela, tu colegio, tu vecindario, tu familia. Y tú eres una luz de Dios brillando ahí en medio de la oscuridad. Entonces dice aquí que la tierra será llena de tinieblas. Dice, más sobre ti que amanecerá Jehová y la gloria de Jehová será vista sobre ti. Y las naciones andarán a la luz del resplandor de la gloria de Dios sobre ti. Hermanos, escúchenme, el mundo va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque se ha separado de Dios. El mundo va a fracasar en todos sus proyectos. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Va a levantarte a ti y a nosotros, los hijos de Dios, para manifestar la gloria de Dios. Capaces de amar, de perdonar, de no darnos por ofendidos, capaces de ayudar a la gente, de servir a los demás, y que el amor de Dios fluya a través de nuestras vidas. Dice aquí, será liberada, dice, esa es la esperanza que tiene la creación. Ese es el gemir de la creación, el ardiente deseo de la creación, aguardando a los libertadores, aguardando a los hijos de Dios, la esperanza que va a ser liberada la tierra de la corrupción y la maldición sobre la tierra, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué dice ahí? Díganlo fuerte. Gime a una. ¿Y a una está con qué? Ahora piensen ustedes en eso. Yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, el primer embarazo de Numita, y estábamos saliendo del colegio ahí, ¿verdad? Que es ahora. Y de repente se agarró del balcón y me dijo, yo creo que ya van a nacer, me dijo. Ahí viene el niño, me dijo. Ay, mamita, y como no tiene inexperiencia en eso, ¿verdad? Inexperto en eso. Entonces le dije yo, pues aquí nos vamos, ahí viene el bus, vámonos, ¿verdad? Antes no era tan complicada la vida, ¿verdad? Hoy un montón de onda y todo, vámonos en el bus. Y la fui a dejar, y ella se agarró ahí y sentía dolor. ¿Por qué? Le dije, porque siento dolor. Digan principio de dolores. ¿Y qué dice que la escritura? Gime a una. Ahora quiero que escuchen bien. El Señor habló de guerras, terremotos, hambres, pestes en diferentes lugares. ¿Y qué dice después? Aún no es el fin, dice. Aún no es el fin. ¿Por qué? Este es principio de dolores. Escúcheme por favor. ¿Y cuál es el dolor? El dolor del alumbramiento de una verdadera solución que habrá sobre la faz de la tierra. Está la tierra gimiendo. Y todos esos ismos, el comunismo, el socialismo y todos los demás ismos que se inventan, son estructuras del pensamiento humano queriendo traer solución a la vida del hombre. ¿Y qué es lo que sucede? Alejados de Dios se probleman más y más y más y más, y las naciones entonces se están destruyendo. En medio de eso surge entonces el reino de Dios. ¿Y qué dice la escritura?
El evangelio del reino, dice, el evangelio del gobierno de Dios. El gobierno donde Dios va a comenzar a gobernar la vida de sus hijos, que viviremos con temor, libres de la corrupción, de la maldad, del odio. Allí entonces, dice la Escritura, el evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones. ¿Te das cuenta? Habrán testigos, testigos, así como Cristo no solamente dio una plataforma, una idea doctrinal, sino que vivió lo que él predicaba y estaba sanando enfermos. ¿A dónde las personas? Díganle que este es el reino, dice a Juan el Bautista. Entonces dice, el evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? Digan el fin. Ahora, ¿el fin de qué? ¿El fin de qué? ¿A qué quiere ponerle Dios fin? ¿Te das cuenta? El fin del mundo. ¿Cuál fin del mundo? Como así querían los pentecostales el año pasado, el siglo pasado, ¿verdad? Recibían el Espíritu ahí en la calle Azusa, en California, los Estados Unidos, y un gran avivamiento del Espíritu, y ellos oían predicado el Evangelio hasta el último de la tierra. Se iban y llegaban hasta la puntita, ¿verdad?, del continente. Le llaman la Patagonia, no sé por qué tiene que ver con pata o algo así, pero llegaban hasta allá y llegaban y predicaban en lo último, Chile, Argentina, y esperaban que viniera Jesús. Pero veían que no venía. ¿Por qué? Porque no es eso lo que está diciendo la Escritura. Vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿Te das cuenta? El fin de la corrupción, el fin del mal, el fin del odio, el fin de la guerra, de los asesinatos, el fin de la inmoralidad. Entonces dice, vendrá el fin. Entonces no se preocupen, dice, porque estas cosas son necesarias. Dice, no se sientan nerviosos. ¿Cómo dice la Biblia? No se pongan afligidos, preocupados, sino confiados en el Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces la creación está gimiendo, y es un gemido donde está queriendo dar a luz. Y cuando dice que la mujer concibe en Apocalipsis 12 y comienza a dar a luz, ahí está el dragón, dice Satanás. ¿Para qué? Para arrebatarle al hijo que le van a hacer. Y ese hijo es declarado por Dios para que reine con Cristo. Y es la iglesia, eres tú, somos nosotros. Este es el principio de dolores. Ahora, mira lo que dice el versículo de 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. ¿El Señor qué? El Señor no retarda su promesa. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede decir esto? No, dice el Señor, no es que yo lo estoy retardando. ¿Saben qué? Es algo así como quien dice, no soy yo el que lo retarda, eres tú el que lo retarda. ¿Qué es lo que el Señor debe de hacer que no hizo? ¿Qué es lo que necesita hacer el Señor que no lo ha hecho? Si de Dios dependiera su segunda venida, pues Él ya lo hubiera hecho. Cuando Él tomó la Santa Cena con sus discípulos, ¿qué les dijo? He estado con una ansiedad, dice, que este momento se llegue, porque voy a compartir mi vida, mi sangre, mi cuerpo con ustedes. Ahora te imaginas tú que Él prometió y dice, no lo volveré a tomar hasta que venga de regreso en mi reino. Y si en la primera oportunidad Él tenía ansiedad, deseo, ¿cuánto más debe de tener deseo Dios? Y si Él tiene deseo de volver a reunirse con nosotros, ¿por qué no actúa pues si hace las cosas ya? ¿Sabes qué? Es que no depende de Él. Dice aquí la Escritura, el Señor no lo retarda. ¿Quién lo está retardando? Nuestra actitud, nuestra vida, nuestro compromiso. ¿Qué dice aquí? Algunos piensan de que Dios la está retardando. No, dice. El problema es que hay mucha gente que salvar. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, el deseo de Dios es salvar a la humanidad. Y dice aquí, no lo está tardando. El problema es que Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan que todos se arrepientan. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ese es el pacto del perdón, de la restauración. Y ahí donde Dios comienza a sacar toda la contaminación, toda la suciedad, la impureza, la inmoralidad. Y comienzas a vivir una vida de pureza, de santidad, no para que vuelvas a caer en el pecado, sino para que vayas creciendo en Cristo Jesús y pareciéndote más a su imagen. Dice aquí, no lo retarda. El problema es que Él quiere salvar a más. ¿Y qué? Nosotros diéramos, ya, ahorita Señor. Hay una señora
que hacía algunas cosas incorrectas aquí en la iglesia. Y cuando vino el terremoto, yo dije, se murió esa señora. No crean que señora, dije, pero está contento que se murió la señora esa. Pero ¿saben qué? No se murió. Y se murió un pastor con toda su familia. Y yo dije, Señor, y justo donde pasó el terremoto, ahí a la par estaba la casita de la señora. Sentí que Dios me dijo, es que ellos estaban listos y yo no tengo el corazón tuyo. Amén. Él es misericordioso, eso es todo. Ella no estaba lista. ¿Qué dice la Escritura? No queriendo que ninguno, sino que todos procedan al. Ahora mira lo que dice más adelante. Ahora la promesa, ¿cuál promesa? Ahí habla de una promesa, el Señor honrará ¿cuál promesa? La promesa de que eres salvo. ¿Cuál promesa? La promesa de la venida del reino de Dios. ¿La promesa de qué? La promesa de que no vamos a perecer nosotros. La promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Digan, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es. Ahora, mira lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como que, como ladrón en la noche, ¿verdad? ¿Y qué es la cualidad que tiene? Que dice, en los cuales los cielos, ¿qué? Pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, consumidos, y la tierra, dice, las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Qué tiene que ver esto entonces con lo que Dios quiere hacer a futuro? Dice aquí, los cielos y la tierra pasarán. ¿Ustedes recuerdan aquel versículo que dice, de modo que si alguna persona está en Cristo, es que las cosas viejas? ¿Están oyendo? Las cosas viejas pasaron, y es la misma palabra aquí. Los cielos pasarán. Dios no te destruye a ti, no te consume a ti, no te hace desaparecer ni te quema. En el proceso de salvación, Dios te da un nuevo nacimiento y te renueva y te transforma. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer con el planeta. Entonces dice que la Escritura que esto va a pasar, así como nosotros en las cosas viejas pasaron, aquí todas somos hechas nuevas. Hay una renovación, te das cuenta, y hay una purificación, dice, ardiendo. Los elementos serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es importante eso, porque quiero que recuerden ustedes cuando el pueblo de Dios iba a una guerra. Entonces tomaban posesión de las riquezas de ese pueblo, pero ese era maldito. Ellos no podían traerlo y meterlo, como usted tampoco puede robar nada. Eso es maldito para su vida, es una destrucción para usted. Entonces venían y traían el botín, lo que habían obtenido, ¿y qué hacían? Lo purificaban. ¿Y cómo lo purificaban? Lo purificaban por fuego. Hacían un fogón y pasaban las cosas, y lo que pasaba el fuego, eso era purificado, y lo podían entonces ellos emplear y meter a sus casas. ¿Por qué? Porque ya ha pasado un proceso de purificación. Eso es lo mismo que Dios quiere hacer con el planeta, ¿te das cuenta? Va a haber entonces un gran conflicto, una gran batalla. Y dice la Escritura que nuestra fe se prueba con fuego, dice. ¿Y cuál es el fuego? El fuego de la dificultad. Mira, si tú te estás casando, todo es bonito, todo es alegría, comida, estreno, ¿verdad? Amistad, ofrendas y todo, y regalitos. Todos somos buenos cristianos. ¿Dónde es que se prueba tu fe? Se prueba en la dificultad, en el fuego, en el problema. Cuando te agreden, cuando te insultan, cuando te humillan, cuando cometen una injusticia contra ti. Ahí comienza el proceso de purificación. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? ¿Sabes qué? Te está quitando tu orgullo, está quitando tu altivez. ¿Te das cuenta? Dios está tratando con tu vida para que seas puro, para que seas humilde. Es lo mismo que Dios te está haciendo aquí. Los cielos y la tierra pasarán, y ahora viene una restauración de la tierra. ¿Qué dice entonces el versículo 11? Segunda Pedro 3:11. Mira lo que dice: puesto que todas estas cosas han de ser. ¿Qué cosas quiere deshacer Dios? Luego vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la corrupción, el fin de la maldad, el fin del odio. Está hablando de hombres malos. Antes de esos pasajes que estamos leyendo aquí en 2 Pedro 3, han de ser deshechas, dice. ¿Cómo no debéis vosotros también andar en qué?
en santa y piadosa manera de vivir. ¿Por qué? Porque vas a atravesar el fuego de la dificultad, toda la tierra. Y ahora, ¿quiénes quedarán? Dice, por el fuego será probada tu fe. Y dice entonces que ahí es donde tu vida brillará, porque tu vida es diferente que los demás. Dice aquí entonces, todas las cosas son desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Tremendo, ¿no? Ahora, quiero que pienses en eso. Dios puede destruir todo. ¿Y para qué entonces vivimos una vida de santidad? Porque tú vas a caer de pie. ¿Por qué tenemos que vivir una vida piadosa, de respeto a Dios? Porque tiene la luz que va a brillar sobre esta tierra. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. El mundo será lleno de tinieblas, es lo que estamos viendo. Pero ahí se levantarán hombres como Moisés, como Elías, como José. Hombres diferentes, mujeres diferentes. Y sus vidas van a ser un impacto en la sociedad. Y no nos vamos a corromper. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la imagen de Dios, la presencia de Dios está fluyendo sobre tu vida. Entonces mira lo que dice aquí. Vamos a vivir una vida piadosa y una vida santa. ¿Y eso cómo contribuye a todo esto? Mira lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 12. Esperando, ¿y qué dice ahí la escritura en el versículo 12? Y apresurándonos, dígalo. ¿Están conmigo? Estás en espera, la expectativa que tiene la creación. La creación espera por ti y tú esperas por Dios. Y aquí viene Dios transformando tu vida y haciendo que la luz de Dios brille sobre la faz de la tierra. Y estamos en un proceso de purificación y de transformación de nuestra sociedad. Pero si haces lo malo, está la reversa. Esperando y apresurándonos. ¿Cómo tú apresuras la venida del Señor? ¿Cómo tú apresuras la venida del Señor? ¿Sabes cómo? Cuando Dios llegó donde Enoc, ¿qué le dijo? Enoc le dice, tienes que salir. Dice que era el hombre, el sobrino de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Enoc, sí. Lot, es que a veces se le cruzan a uno, más con la edad, algunos se confunde, ¿verdad? El testimonio que el hermano Omar la vez pasada. Entonces Lot, imagínense qué tremendo. Lot viene y le dice a Dios, vengo a sacárteles. Pero cuando llegan los ángeles, ¿qué hacen? Dice que la gente quería violarlos. Llegaron para romper la puerta. Entonces los ángeles los cegaron. ¿Y qué les dijo? Vámonos, vámonos. ¿Y sabes qué dijo? No vas a llegar a la ciudad que quieres llegarle. El juicio va a caer ahora. Y solamente vas a atravesar la montaña, les. Y una vez que atravieses la montaña con tu familia, va a caer el juicio. Y esta gente se va a perder. ¿Qué es lo que trajo el juicio? ¿Sabes qué? La calidad de vida de este hombre, la calidad de vida que él tenía. Las hijas de él eran posiblemente las únicas que estaban vírgenes. Y un hombre tan correcto que dijo, no pueden violar a los hombres. Es demasiado humillante. Aquí están mis hijas, si quieren hacer algo. Pues no pueden hacer eso a estos hombres. Entonces Dios dijo, ok, se aceleró el juicio. ¿Por qué? Por la justicia de un hombre. Por la justicia de un hombre se aceleró y la corrupción de los demás. Esa es la batalla que va a haber, ¿te das cuenta? Los hombres se van a corromper más, pero también la vida de santidad dentro de ti va a brillar más. Y la luz brilla más cuando hay más tinieblas. Y ahí estamos nosotros para brillar con la luz del Señor. Amén. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Apresurándonos. Tú estás apresurando a que el Señor venga, pero tú retardas la venida del Señor. No, Él no la retarda, tú y yo nosotros la retardamos. La esperanza, lo que espera la creación, se pospone, porque el proyecto de Dios no funciona en tu papá, no funciona en ti, no va a funcionar en tu hijo, no va a funcionar en tu nieto. Ahora Dios tiene que levantar otra vez y otra vez y otra vez el proyecto en las próximas generaciones. Pero aquí dice, para que el Señor venga, dice, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, dice, y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Te das cuenta? Es un proceso de purificación, el fuego purificador. Y ahí está entonces, y Dios va a decir, esto atravesó el fuego. Dice otro pasaje de la Escritura, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. El fuego lo revelará, dice, cómo es tu obra. La obra de cada uno, dice, la cual sea
el fuego la va a probar. Tremendo, ¿no? La dificultad. Atravesaste el fuego y superaste. Cualquier fuego, cualquier dificultad, y ahí está entonces tú siendo probado. Si permaneciera la obra de cada uno que edificó, sobreedificó y se recibiera con recompensa. Ahí está entonces la obra que Dios quiere hacer. El fuego lo revela. Pero ¿qué dice este pasaje entonces? Apresurándonos, dice. Apresurándonos a la venida del Señor.